Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico referente a la epístola de Pablo a los romanos y continuando con el capítulo 4, hoy estaremos revisando la cuarta parte de este capítulo, en donde Abraham y David demuestran justicia aparte de las obras. Habíamos ya visto los versículos del 9 al 12. Sin embargo, hay algo adicional que nosotros queremos ver en este momento, en este estudio, referente a Abraham, que fue contado justo antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, él no fue contado justo debido a que fue circuncidado. Y para esto nosotros vamos a ver en este enunciado a que para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto es muy importante porque en el tiempo de Pablo los judíos querían usar la circuncisión para declarar que ellos eran los verdaderos descendientes de Abraham. En otras palabras, lo que ellos querían es que siempre y cuando ellos tenían que ser circuncidados, pero también descendientes directos de Abraham, para que se lo considere también como padre de ellos. Y lo vamos a explicar mejor todavía esto más adelante. Pablo, en esta carta, insiste que para tener a Abraham como tu padre, tú debes de seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham. Qué importante, pero qué difícil, sobre todo en esa época en donde Pablo se pone en esta posición, indicando que lo principal para considerarse como hijo de Abraham debe ser en base a la fe auténtica y verdadera que Abraham tenía y que los demás también deberían tenerlo. En esto hay una expresión, una frase muy importante que se lo mencionaba sobre todo en la época de Pablo, refiriéndose a Abraham como nuestro padre Abraham. Pero quienes lo tomaban o quienes utilizaban esta frase eran los judíos, la cual los antiguos judíos guardaban de una forma extremadamente celosa esta frase. Ellos no permitían que un gentil, que a pesar de haber sido circuncidado y convertido al judaísmo, estas personas puedan referirse a Abraham como nuestro padre. Ellos no estaban considerados como hijos de Abraham. Como decía, a pesar de haber sido circuncidados y a pesar de haberse convertido al judaísmo, ellos no tenían esa posibilidad de utilizar la frase como propia de ellos y decirlo nuestro Padre, sobre todo en la sinagoga. Entonces, un gentil convertido debía de llamar a Abraham su padre, refiriéndose a los judíos. Y solamente, escuche esto por favor y recuerde, solamente los judíos de nacimiento podrían llamar a Abraham nuestro padre. Aquí vemos nuevamente entonces en el conflicto que se encontraba Pablo en base a esta costumbre y esta frase que ellos utilizaban y que no permitían que los gentiles lo usen. Ahora, Pablo tira
esta distinción, Pablo tira esta distinción y dice que por medio de la fe todos pueden decir nuestro Padre Abraham. Importantísimo. Entonces, hoy nosotros como gentiles o como parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sí, hoy nosotros también podemos decir nuestro Padre Abraham. Ahora, continuando con esta parte, vemos que pasamos ya a los versículos 13 al 15. Y en estos versículos vemos la promesa de Dios a Abraham, que está basada en el principio de la fe y no en la ley o en las obras. Recuerde, yo quiero permitirme repetir esta frase. La promesa de Dios a Abraham estaba basada en el principio de la fe, no ni en la ley ni en las obras. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Sí? Es muy importante que nosotros nos demos cuenta, analicemos esta parte. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, ya que todos los tratos de Dios, tanto con Abraham como con Isaac y adicionalmente con Jacob, sucedieron todos estos antes de que se diera la ley de Moisés. Entonces no podemos decir que estamos basados en la ley. No. En lugar de eso, todos esos tratos, todos esos convenios que Dios hizo con estos hombres están basados en la declaración de Dios de la justicia de Abraham por medio de la fe. Es importante entonces recordar todo esto. Aquí nosotros tenemos en este enunciado un comentario que realiza Newell. Dice, la fe es el fundamento de la bendición de Dios. Abraham fue un hombre bendecido. Así es, reconocemos eso. Pero se convirtió, escuche esto por favor, se convirtió en heredero del mundo por medio de otro principio completamente diferente, que es la fe. Entonces, ¿sí? La fe es el fundamento de la bendición de Dios, tanto para Abraham como ahora para nosotros. Esta promesa, por la justicia de la fe, vemos aquí que la ley no nos puede traer a las bendiciones de las promesas de Dios. Recuerde, por la justicia de la fe, únicamente nos llegan las promesas. La ley no nos puede traer a las bendiciones de las promesas de Dios. Esto no es, porque la ley sea mala, de ninguna manera, pero porque somos incapaces de guardarla. Esa es la diferencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues la ley produce ira. Sobre todo, el hecho es de que en nuestra capacidad, o mejor, en nuestra debilidad, nosotros no podemos cumplir a cabalidad en su totalidad la ley. Recuerde, pues la ley produce ira. ¿A quién? A Dios. Nuestra incapacidad de guardar la ley se produce en una transgresión, que esto significa que se convierte esencialmente en un vehículo de la ira de Dios. ¿Hacia quién? Hacia nosotros que estamos pecando y que no podemos cumplir con la ley. Especialmente si la tenemos como
el principio por el cual nos justificamos y nos relacionamos con Dios. Esto es imposible. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Referente a esta frase, sí, ¿necesitamos la ley? Sí, desde luego que sí. ¿Cómo puede decir esto Pablo? Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Debido a que transgresión es la palabra correcta para sobrepasar una línea. Y esto para quebrar un mandamiento claramente definido. Sí, por eso es la ley. Y este es un comentario de Morris. Donde no hay línea, no hay transgresión real. Entonces, ¿qué es lo que nos mide? Es la ley, pero como somos incapaces de cumplir con la ley, Dios nos justifica por gracia. Sigamos. Aquí vamos a referirnos al pecado. Dice, hay pecado que no es el cruzar la línea de la ley de Moisés. La raíz, escuche esto por favor con mucha atención. La raíz del pecado no es el quebrantar la ley, la raíz, sino el quebrantar la confianza con Dios, con negar su propósito amoroso en cada mandamiento que Él nos da. Antes de que Adán pecara, Él rompió la confianza con Dios. Por lo tanto, el plan de redención de Dios está centrado en una relación de amor, de confianza, de fe, en lugar de guardar la ley. Cuando centramos nuestra relación con Dios en el cumplimiento de la ley, recuerde, cosa que no podemos hacerlo, en lugar de un amor de confianza, entonces estamos yendo en contra de todo su plan. El plan de Dios, su redención, la salvación, el perdón, la justificación, todo esto es por gracia. Pero, como vamos a ver, a través de un vehículo llamado fe. En el versículo 16, siguiendo el ejemplo de Abraham, la justificación de acuerdo con la gracia. Recuerde, justificación de acuerdo con la gracia por medio de la fe. El vehículo para alcanzar la gracia de Dios y nosotros ser justificados es la fe. Estamos mucho más claros. Es por fe para que sea por gracia. Ahora, vamos a ver esto precisamente, o el orden, la forma como se produce la justificación de parte de Dios a nuestras vidas. La fe está relacionada con la gracia. En la misma manera que las obras están relacionadas con la ley. Aquí vemos que la gracia y la ley son principios. Recuerde, la gracia y la ley son principios. Y la fe y las obras son los medios por los cuales seguimos esos principios para nuestra relación con Dios. Mire, entonces yo creo, que aquí lo tenemos muy claro, ¿sí? Somos justificados por medio de la gracia o a través de la gracia de Dios por medio de la fe. Hablando técnicamente, no somos salvos por la fe. Escuche esto para aclarar un poco más esta parte. No somos salvos por la fe. Somos salvos por la gracia de Dios y la gracia es apropiada por la fe. Y permítame repetir nuevamente esta parte. No somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia de Dios y la gracia es apropiada por la fe.
Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana. Bendiciones.